I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. Hola a todos y bienvenidos a Voces en el Aula, el podcast donde hablamos sobre temas clave de la educación, los derechos humanos y la inclusión. Yo soy Heilin Lucas. Y yo soy Tylee, muy emocionadas de acompañarlos en este episodio. Hoy tenemos un tema muy importante, el derecho a la educación para las personas migrantes y refugiadas, un derecho que lamentablemente no siempre se cumple de manera efectiva. Nos acompaña Laureano Chulín, director de nuestra escuela, y Fernanda Esquivel, especialista en Derecho Educativo. Ambos nos ayudarán a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan estas poblaciones para acceder a una educación de calidad. El derecho a la educación está claramente establecido en diversas leyes internacionales. Sin embargo, para los migrantes y refugiados, este derecho enfrenta múltiples barreras. A veces hay políticas educativas que no están pensadas para incluir a estas personas, y es ahí donde el acceso se ve limitado. Y más allá de las barreras legales, también hay cuestiones sociales que afectan mucho. Por ejemplo, cuando las comunidades educativas no están preparadas para recibir a estudiantes con contextos tan complejos, esto puede llevar a situaciones de exclusión, incluso si el acceso a la escuela está garantizado por la ley. Muchos países tienen leyes que prometen el acceso a la educación para todos, pero la realidad es muy diferente. De acuerdo con diversas investigaciones, aunque el acceso a la escuela esté garantizado legalmente, los estudiantes migrantes a menudo encuentran obstáculos adicionales, como la falta de documentos, el rechazo de sus compañeros o incluso la discriminación por parte de los propios maestros. Exactamente, Tylee. Lo que a veces sucede es que no se trata solamente de abrir la puerta de la escuela, sino más bien de crear un entorno que sea adecuado para que los migrantes puedan sentirse verdaderamente incluidos. Y para todo esto, pues es clave que las políticas educativas no solo contemplen el acceso físico, sino que también promuevan el respeto a las diferencias culturales y sociales que pueden existir de estos estudiantes. En realidad, los esfuerzos locales son clave. Hay experiencias en que las escuelas han implementado medidas más allá de la legislación, como por ejemplo programas de integración cultural, apoyo psicológico y actividades de sensibilización. Pero, como mencionan muy bien algunos estudios, no siempre es suficiente con la implementación de estas medidas, ya que el cambio en la actitud de la comunidad educativa es igual o más importante. Así es. En nuestra institución hemos tenido que aprender a adaptarnos a los contextos diversos de los estudiantes, y eso implica un esfuerzo constante por parte de todos. Es cierto que las políticas deben ser inclusivas, pero en el día a día lo que realmente marca la diferencia es cómo los maestros y la comunidad escolar abordan la integración de los nuevos estudiantes, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Los maestros tienen que adaptarse al tipo de idioma que traen, las costumbres, los problemas psicológicos y todo lo que conlleva ser personas migrantes. Sin embargo, tratamos de hacer un esfuerzo para que los niños se sientan tranquilos, cómodos y que ellos reciban la educación y ese derecho que todos tenemos. Yo creo que una de las claves es justamente esa, la actitud de los maestros. Debemos reconocer que los estudiantes migrantes no solo son una población diferente, sino que traen consigo valiosas experiencias y aprendizajes que pueden enriquecer la comunidad educativa en su conjunto. Totalmente de acuerdo. En mi experiencia, lo que más se necesita es trabajar en la empatía en las aulas. Cuando entendamos la realidad de los demás y sobre todo cuando entendemos las barreras que enfrentan, la inclusión se vuelve más natural. En este punto, es interesante pensar en lo que autores como Guillermo Ramón Ruiz han señalado sobre la exclusión educativa. Él habla de cómo muchas veces las políticas educativas no están diseñadas para la integración real de los migrantes, y a pesar de que las leyes existen, la falta de una planificación adecuada limita el acceso verdadero a una educación inclusiva.
También lo hemos visto en el trabajo de Felipe Rivas, quien resalta que el verdadero desafío no está solo en garantizar el acceso físico a las escuelas, sino en asegurar que las metodologías y las prácticas docentes sean efectivas para una verdadera integración de estos estudiantes. En muchas ocasiones, las escuelas fallan en entender las necesidades específicas de los migrantes, lo que dificulta su adaptación y participación. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con lo que se menciona y en línea con lo que dice Carlos Pérez, creo que la clave está en entender la educación no solo como un derecho a acceder a la escuela, sino como un proceso continuo de aprendizaje que debe ser adaptado a las realidades de cada estudiante. Si bien las aulas no están preparadas para recibir a los migrantes, su experiencia educativa pues va a estar limitada, aunque físicamente estén dentro del aula. El tema de acceso a la educación de los migrantes es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Es fundamental que no solo se garantice el acceso físico, sino que las instituciones educativas se adapten a las necesidades de los estudiantes migrantes y refugiados. Exacto. No basta con abrir la puerta de la escuela, también tenemos que trabajar en abrir las puertas de la mente y el corazón de la comunidad educativa para que la integración no sea solo un proceso legal, sino un proceso genuino de inclusión. Y para ir cerrando, para ir englobando, para irnos empapando un poco más de información de la mucha de la que le hemos brindado a todos ustedes, quiero compartir con ustedes 10 datos curiosos que quizás no todos conocían. Bueno, por lo menos yo no conocía algunos. Empezando con el número 1, que nos dice que México tiene una de las universidades más antiguas de América Latina, la cual es la UNAM, la cual fue fundada en el año 1551. En ese entonces se llamó la Real y Pontífica Universidad de México. Estamos hablando casi de 500 años, ¿no? O sea, para mí era un dato que yo no conocía, la verdad, y se me hace muy interesante. Como número 2 tenemos que el idioma náhuatl sigue presente en las escuelas. Existen más de 1 millón de hablantes y algunos estados ofrecen educación bilingüe en español y náhuatl. Por ejemplo, de este lado de la República, aquí en Quintana Roo, tenemos una educación igual bilingüe en algunas comunidades donde se lleva español y maya. Hasta existe una licenciatura en la Normal de Bacalar que tiene un enfoque bilingüe. Como número 3 tenemos que la SEP se creó en el año 1921. Esta fue impulsada por José Vasconcelos, quien promovió una educación accesible para todos. Ya veremos por qué más adelante. Como número 4 tenemos que el programa de desayunos escolares inició en 1929. Este fue un esfuerzo para combatir la desnutrición infantil y mejorar el rendimiento académico. Número 5. En México la educación es gratuita y obligatoria hasta el nivel medio superior. Aunque en algunas comunidades y algunos lugares de los estados de la República sigue siendo un desafío la accesibilidad a estas por muchas cosas, caminos, carreteras que dificultan este acceso a la educación. Sin embargo, en el número 6 tenemos que el telebachillerato ha permitido que más jóvenes accedan a la educación media superior, especialmente en comunidades rurales. Así como existe la telesecundaria, también existe el telebachillerato, el cual facilita estas dificultades de accesibilidad a la educación media superior, ¿no? Que actualmente es gratuita y es obligatoria. Como número 7 tenemos que los libros de texto gratuitos que año con año nos llevan a nuestras escuelas comenzaron a distribuirse desde el año 1960, el cual fue un esfuerzo por garantizar el acceso a materiales educativos en todo el país. Número 8. En la Revolución Mexicana se impulsó la educación como un derecho universal, ya que antes solo las élites tenían acceso a la enseñanza formal, y con esto nos enlazamos con que la SEP se creó en 1921 por José Vasconcelos. Para dejar esta brecha de desigualdad se crea la SEP, que es la educación pública. Número 9. México tiene más de 32 lenguas indígenas registradas en su sistema educativo, buscando así preservar la diversidad cultural. Como número 10 tenemos que la pandemia aceleró la digitalización en la educación, aunque también dejó en evidencia la brecha tecnológica en muchas regiones.
Por ejemplo, antes dejar una tarea por Classroom o comunicarnos por WhatsApp era un desafío. Actualmente no hay clases por alguna razón. Fácilmente se pueden mandar las tareas por Classroom, subirlas, asignarlas, ¿no? Tenemos más facilidades. La verdad es que fue un antes y después de la pandemia y sin lugar a dudas nos movió completamente y nos hizo digitalizarnos, nos hizo innovarnos, nos hizo conocer más de las facilidades y las herramientas que tenemos en la tecnología. Y con este tema, con este punto, este último punto más cercano a nosotros, más actual, cierro los 10 datos curiosos de la educación en México. Excelente información, compañera. Pues en las reflexiones finales podríamos mencionar que después de todo lo que hemos hablado, queda claro que la educación es más que un derecho. Es una herramienta de transformación social. La realidad de los migrantes y refugiados nos obliga a repensar cómo estamos construyendo nuestras escuelas y nuestras aulas para poder recibir a esos alumnos que están en situación de refugiados o de migrantes. La verdadera inclusión no depende de la ley, sino de la voluntad de cada persona dentro del sistema educativo, desde el director hasta el último estudiante en el aula. Todos tenemos un papel en asegurar que nadie se quede atrás, como lo marca la nueva escuela mexicana. Creo que este podcast nos deja una pregunta clave. ¿Estamos realmente listos para recibir a todos los estudiantes sin importar su origen? Y si no, ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? Esto nos hace reflexionar mucho sobre todo lo que estamos haciendo como escuela, como instituciones, como Secretaría de Educación, como país, para poder recibir a esos niños migrantes. ¿Estamos realmente preparados? ¿Estamos realmente listos para recibir a estos niños que día a día se presentan en nuestras escuelas y cumplir con ese derecho que marca la Constitución y la UNESCO? Hoy hemos hablado sobre cómo el derecho a la educación, aunque reconocido a nivel internacional, enfrenta grandes desafíos cuando se trata de migrantes y refugiados. A pesar de los avances legales, las barreras sociales y culturas siguen limitando la inclusión efectiva de estos estudiantes. Y no podemos olvidar que la inclusión depende no solo de las políticas educativas, sino también de la actitud de los maestros, los estudiantes y la comunidad escolar en general. Debemos ser conscientes de que la verdadera inclusión comienza con la empatía y el entendimiento mutuo. Gracias a nuestros invitados, Laureano y Fernanda, por sus valiosas aportaciones. Este tema es esencial y debe de seguir siendo una prioridad para todos. Y gracias a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos. Esperamos que este episodio los haya inspirado a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a una educación más inclusiva y justa para todos. Nos vemos en la próxima. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre cómo las tecnologías pueden facilitar la inclusión educativa en el aula. No se lo pierdan. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything.